la diferencia del alternador y el generador y qué hacen. Y esa parte la va a dar nuestro compañero Iván, ahorita que venga. Perfecto. A continuación tenemos una parte donde vamos a hablar del amperímetro, circuit breaker, ¿verdad? Eso va a estar a cargo de Marconi. Y luego vamos a tener una parte de comentarios, donde vamos a complementar lo que haga falta y donde podamos platicar todos, cualquier otro aporte que se pueda hacer, cualquier duda, pregunta, ¿verdad? Para que podamos ahí ir completando. Estoy emocionado, Va, hermano. entonces, Emocionado. vamos a empezar hablando de qué es la electricidad. Me gustaría que alguien de nosotros pudiera darnos una definición de qué piensa que es la electricidad. No sé, Capi, ahí si usted le quiere poner ahí a alguien la tarea de que nos diga qué opina de qué es la electricidad. Comencemos por David, que fue el perdido de la última clase. De acuerdo, buenas noches. Por lo que me imagino que es el medio que utilizamos más para todo uso, ya sea de nuestra casa, trabajo, móvil, medio de transporte, que es algo que es esencial para nuestra vida. Correcto. Eso está muy bien. La electricidad es algo esencial en nuestra vida. Es algo que utilizamos en el día a día. ¿Alguien más que quiera dar una definición? Anderson, soltala. Ahí estoy crudo, Capi. No importa, no importa. Marlon, que sos más vivido aquí. Para vos, ¿qué es electricidad? Lo que se te venga a la cabeza, parce, no te preocupes. Lo que se te venga a la cabeza. Perdón, ¿me habló a mí? Sí, a Marlon. Buenas noches, Capi. No sé, tal vez es uno de los inventos más importantes que ha hecho el hombre y que ha venido a facilitarnos de bastantes formas la vida. Ajá. Y que ahora pues, totalmente indispensable, podríamos decir. Excelente, excelente. Liz, ¿querés aportar algo? Pues sí, tal vez del sistema eléctrico tal vez se encarga pues de generar la energía, el arranque de un auto, de una batería, iluminación, no sé. Bien. Excelente. Jorge. Ok, prosigo. Muchas gracias a todos por los comentarios que hicieron. Correcto, todo lo que han dicho es algo bien importante. Muchas veces hablamos de cuál es el invento más importante que ha hecho la humanidad. La gente dice la rueda, pueden decir el lenguaje. Para mí, pues que estudié esto, ¿verdad? La electricidad no es un invento, es un descubrimiento, ¿verdad? Porque como pueden ver en la presentación tengo 3 puntos importantes. El primero es hablar de que la electricidad es un fenómeno físico, es decir, que la electricidad ya estaba ahí y pasa en la naturaleza, ocurre sin ningún tipo de inherencia humana en la naturaleza y nosotros lo que hemos aprendido es a manipularla para nuestro uso, ¿verdad? Y poder utilizarla en lo que a nosotros nos interesa. En este caso, la utilizamos para poder volar, ¿verdad? Para utilizar todos los sistemas que usa nuestro avión. El día de hoy vamos a hablar del sistema eléctrico. Nuestra aeronave, ¿verdad? Aparte del sistema eléctrico, tiene una parte electrónica. Ahorita a continuación les voy a explicar cuál es la diferencia. La electricidad es una forma de energía. Nosotros la utilizamos para darle poder a diferentes tipos de máquinas, ¿verdad? Para que realicen una tarea automática. La diferencia entre el estudio de la electricidad y la electrónica, que son palabras que se oyen muy parecidas, ¿verdad? Es que a nosotros hablar de electricidad hablamos de generación, distribución y regulación de esta energía. Es decir, que si hablamos del sistema eléctrico de un avión, estamos hablando de cómo el avión genera, distribuye y regula la energía que va a utilizar durante el vuelo. A diferencia de la electrónica, ¿verdad? Perdón. Vuélvame a decir eso que me pareció interesante. ¿El avión qué?
Perfecto. Genera, ¿verdad? Es el estudio de que la aeronave genera, distribuye y regula la energía que va a usar durante el vuelo. Eso es el sistema eléctrico. ¿Distribuye qué? ¿Distribuye qué? Genera, La distribuye y... electricidad regula la energía eléctrica. Bueno, muy bien, muy bien. Genera, distribuye y regula. Excelente, muy bien. Ok, gracias, Capi. Igual, por favor, cualquiera que tenga dudas o no entienda lo que estoy diciendo, por favor, pregúnteme. Queremos que sea lo más ameno y lo más entendible posible. Va. Entonces, la diferencia con la electrónica, que es otra palabra bien parecida, como decía, es que eso estudia más que todo los materiales. La electrónica estudia los conductores y los semiconductores. Estudia el por qué un material conduce mejor la electricidad y otro no tanto, y por... Hola. Jorge. Jorge. Jorge, te fuiste. qué una máquina haga una tarea. Estoy hablando algo muy técnico. Jorge. Okay. Sí, ¿me escucha? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto, Capi. Perdón, voy a hacer un poquito más al frente de la computadora. Va, entonces, hoy con el estudio del sistema eléctrico, vamos a estudiar cómo controlamos la energía durante el vuelo, ¿verdad? Y para eso vamos a hablar de unos términos bien importantes que vamos a tener durante la lectura, ¿verdad? Tanto en esta parte como en la exposición, que son voltaje, corriente y resistencia. Como pueden ver en la diapositiva, puse tensión y puse también una palabra intensidad. Estos son términos que son intercambiables, ¿verdad? Jorge, tiempo. No está pasando la diapositiva. ¿Alguien más está viendo la diapositiva? No. Se quedó el sistema eléctrico. Déjenme ver, ahorita vamos a ver. Estás compartiendo la otra pantalla. Ya me dicen ahorita. A mí me parece que sí les estoy compartiendo. ¿Ahí que están viendo? Yo veo lo mismo. El sistema eléctrico. Volver, o sea, Salgo. deja de compartir y volver a compartir. Si quieren lo vamos a hacer así. ¿Ahí miran diferente? Sí, ahora sí, ahora sí. Lo vamos a ir cambiando así manualmente para que no haya problema. Va. Ok. Va. Entonces, regreso. Vamos a hablar de estos términos que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Estos son términos que normalmente utilizamos, incluso en nuestro día a día, pero que no siempre entendemos cuál es la diferencia. ¿Alguien que me quiera hablar de algún uso que haya usado en su día de qué es el voltaje, la corriente o la resistencia? ¿Quién es? Yo estoy que me Capi, hablo, usted. pero no, yo estoy que me hablo. ¿Dónde he usado la palabra corriente, voltaje? Muchachos, hablen, lo que quieran. Aquí todos están para aprender, pero si tienen algún tipo de conocimiento o no, o tienen alguna idea, no importa, suéltenla que para eso es esto, para que se vuelva una clase didáctica de que todos podamos compartir y todos podamos aprender. Aprovechemos que el ingeniero nos está dando esta cátedra. Inge, no sé si estaría bien yo. El voltaje, lo que me da a entender es que es dependiendo cuánto le quieran dar a, pongamos, un enchufe o a una plafonera. No sé si sería eso, con el tema de voltaje. Sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran opinar? ¿Dónde podemos utilizar eso? ¿Dónde, muchachos? ¿Dónde? ¿Qué dice Marlon? Bueno, Marlon está vendiendo. Ah, no, ahí está. ¿Cómo es la pregunta? Perdone. Que si tenés conocimiento sobre tensión o voltaje, corriente o intensidad, resistencia.
a nivel eléctrico. No tengo conocimiento. Bótela, Inge. Suéltela, Inge. Inge. Jorge. Aquellos como que les está fallando el internet. Perdón, Capi, sí, como que se nos desconectó un ratito el internet. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí estamos, dale. Va, voy a continuar. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, en la pantalla tenemos una imagen que es un poco No, chistosa. se te fue la diapositiva. Va, perfecto, ahorita la comparto, no, perdón. Gracias. ¿Ahora me ven? Ahora sí estamos, dele pues. No, perfecto. Va, podemos ver una imagen. Hay unos muñequitos, ¿verdad? Creo que es la forma más fácil de ejemplificarlo. Y hay un tubo. Si pueden ver el muñequito verde, dice AMP. AMP significa amperaje. La corriente, ¿verdad? La corriente eléctrica se mide en amperios. Vamos a hablar un poquito más de ese tema más adelante cuando hablemos del amperímetro, ¿verdad? Y si ven en la parte de atrás, el muñequito amarillo dice volt, porque el voltaje lo medimos en voltios. Vamos a hablar que la corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que nosotros estamos enviando. Normalmente nosotros en una instalación domiciliar o cuando hablamos de electricidad en casa no hablamos de corriente, más que todo hablamos de voltaje, ¿verdad? Como decían por ahí. El voltaje normalmente está estandarizado, ¿verdad? Por ejemplo, en casa, aquí en Guatemala, utilizamos 110 voltios, ¿verdad? Hay lugares donde se usa 220. Esa es la fuerza, la cantidad de fuerza con la que la energía eléctrica está llegando para nuestros dispositivos. Por eso es, por ejemplo, que nosotros utilizamos una lavadora, necesita 220. No es que esté usando más electricidad, sino que necesita más fuerza para poder utilizarse el motor de la lavadora, ¿verdad? Y tenemos la resistencia. La resistencia es la fuerza que se opone al paso de la corriente. Como les decía, en el estudio de la electrónica estudiamos los materiales y qué tanto puede correr la corriente sobre ellos. Depende del material, la resistencia va a ser más o menos alta, ¿verdad? Si hablamos de un metal, pues obviamente tiene mucha menos resistencia que si hablamos, por ejemplo, de la madera, ¿verdad? Podemos hablar de materiales como el cobre, ¿verdad? Por eso los cables están hechos de cobre o de aluminio, que son metales en los que hay un buen paso de corriente. ¿Me están entendiendo por el momento la diferencia de corriente, resistencia y voltaje? Digamos, la corriente sería nuestra aeronave, el voltaje sería el empuje y la resistencia sería el arrastre, ¿verdad? ¿Se comprende eso? Jorge, sabe que yo vine a cachar, ese dibujito está buenísimo, pero yo caché ¿cuál es la palabra que se utiliza para hacer algo para demostrar una situación? Analogía. Una analogía, correcto, gracias. Una analogía es lo del río, ¿sí o no? Un río. ¿Qué es el agua? Tal vez que nos contesten nuestros compañeros para ver si están entendiendo. No, para que se lo digamos, un ejemplo para que se lo digamos. Bueno. ¿El agua qué sería? Sería la corriente. Corriente, ¿sí o qué? Entonces, eso es lo que pasa por medio de un cable. El cable es el medio por el cual corren, ahorita lo va a decir más adelante definitivamente, corren unos ¿cómo es que se llaman? ¿Núcleos? ¿Sí o no? El núcleo está... Átomos. Partículas. Pasan partículas, hagan de cuenta, pasan partículas, pero la cantidad de partículas que pasan es como si fuera un río, ¿sí o no? Si el río es pequeño, pasan poca agua. Si el río es muy grande, lleva mucha agua. Entonces, la analogía es esa. Esa es la corriente que pasa por un cable, ¿sí o no? Ahora, si la fuerza que lleva ese río, porque hay ríos que son bien, en Colombia le decimos mansos o tranquilos, y hay ríos que son caudalosos, ¿a eso qué le llamaríamos, Inge? Voltaje. El voltaje, ¿sí o no? Es la fuerza que se ejerce
en el agua que va por el río, ¿sí o no? Y la resistencia es cuando viene un río muy grande y se va volviendo pequeño, ¿cómo pasa esa agua ahí? Eso es una resistencia que se le hace al río. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Tiene esos tipos de resistencia para que no, en ciertos lugares no pase la misma cantidad de corriente hacia otro lugar. No sé, algo así fue que yo lo aprendí. Correctísimo, Capi. Ese es el mejor ejemplo y creo que lo más sencillo para entenderlo. Ajá. Es una ¿Cacharon la analogía vuelta, buenísima. muchachos? ¿Qué dice Anderson? Listo, Capi. ¿Sí o no? Re fácil. ¿Por qué es importante? No somos electrónicos, definitivamente el ingeniero aquí nos está brindando su gran conocimiento y eso es algo muy bonito y a mí me emociona eso porque se hace partícipe. Pero muchachos, tampoco es que nosotros seamos mecánicos electrónicos, pero si sabemos cómo funciona cada una de estas cosas, cuando veamos o escuchemos ahorita cómo funciona la batería, cómo funciona el alternador, cómo funciona un generador, qué son los buses electrónicos, qué es un cortacircuitos, y cualquier cosa de eso, entonces vamos a entender muy bien por qué es que funcionan, si se dañan, qué puede pasar, porque nosotros tenemos que saber si tenemos una falla. Yo tengo ahí el manual del 172 para mostrarles. ¿Y qué pasa si falla la batería? ¿Y qué pasa si falla el alternador? ¿Y qué pasa si un botoncito que está por aquí de este lado, por aquí de este lado, se prende? ¿Y qué pasa entonces si nosotros tenemos, ¿dónde está aquí? ¿Qué pasa si aquí tenemos un amperímetro, ¿sí o no? Y en el amperímetro está o a la izquierda o a la derecha o está en cero. ¿Por qué? Entonces ahí es donde lo que nos está diciendo el ingeniero es bien, muy válido de que lo tengamos bien presentes, porque vamos a hablar de voltaje, vamos a hablar de amperaje. Entonces, si tenemos estos conceptos básicos muy en cuenta, muy claros, esta vaina es lo más fácil del mundo. Yo siempre he dicho, lo único que limita a una persona para ser piloto aviador es el pisto. Sencillo, muchachos, porque esto es la base fundamental. Por favor, Inge, gracias. Continúe. Gracias, Capi. Sí, exactamente. Yo quiero que entendamos de la forma más simple, perdón si soy un poco técnico en lo que trato de decir, pero pues el propósito es que aprendamos más o menos qué es lo que esto significa para después cuando lo veamos tener la idea de qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Va. Luego tenemos dos conceptos ahí que tengo en pequeño, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que son el campo magnético y el campo eléctrico. Esto es un tema un poquito complicado, pero básicamente lo que podemos entender es que si nosotros tenemos imanes y usamos su movimiento, podemos generar electricidad. Igualmente, si nosotros tenemos electricidad en un metal, podemos volverlo un imán, ¿verdad? Son mutuamente relacionados y esto es algo que nosotros utilizamos en el avión. Esos conceptos quedan claros, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ven ahí la siguiente? Sí. Va. No los quiero marear con tantos términos, ¿verdad? Ahorita algo que quiero que sepan, la mayoría de personas comúnmente no saben, pero hay dos tipos de corriente, ¿verdad? De electricidad. Hay una que llamamos corriente alterna, que es muchísimo más común, y una que llamamos corriente directa, que nosotros no la utilizamos tanto, ¿verdad? En una instalación domiciliar o en casa, para el sistema eléctrico, donde nosotros miramos transformadores, postes, hasta el enchufe que llega a nuestra casa, utilizamos corriente alterna. Luego transformamos a corriente a un cubito que conectamos al cargador y con eso cargamos nuestro teléfono. ¿Por qué estamos hablando de estos dos tipos de corriente? Porque para el uso en la aeronave también se utilizan ambas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del alternador y el generador, ¿verdad? Las diferencias y el por qué se utilizan. Aquí adelante vamos a hablar un poquito de la diferencia, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay dos símbolos diferentes. Tenemos este tipo de S, ¿verdad? Eso significa corriente alterna y una línea recta significa corriente continua. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, verdad? La corriente alterna es mucho más barata de producir. Como les decía, es mucho más fácil de ver en la utilización diaria, cotidiana, aunque nosotros no lo sepamos. Produce menos calor, ¿verdad? Y por el otro lado,
produce más calor, es más fácil que se caliente algo cuando usamos corriente alterna. Normalmente también se maneja una mayor potencia, ¿verdad? Es decir, más voltaje y más amperaje, y por eso es que se calienta. Y por el otro lado podemos ver un motor de corriente directa. ¿Cuáles son las ventajas? El consumo es más bajo, es decir, gastamos menos, hace mucho menos ruido, es más fácil de producir, se puede operar a velocidad muy baja, ¿verdad? Pero hay problemas a veces para poder generarla, es difícil, ¿verdad? Es complicado en algunos sentidos, depende de cómo se consiga. Normalmente conseguimos corriente directa transformando la corriente alterna, ¿verdad? Y puede ser más caro producirla. Cuando hablemos ahorita del alternador y del generador, vamos a hablar un poquito más en eso. Entonces, los términos que tenemos que entender para poder estudiar el sistema eléctrico son voltaje, corriente, resistencia, corriente alterna y corriente directa. Aquí vamos a ver el sistema eléctrico del avión. No sé si están viendo la última presentación. Sí, déjalo en el anterior, tema interesante, Jorge. ¿Está? De pronto, en la anterior, en la de Sí. corriente directa y corriente alterna. ¿Verdad? Yo creo que cuando yo lo cambio aquí no se les cambia. Ahí está, ahí está. Ah. Pónganle pues cuidado, muchachos, cuál es la diferencia entre los dos desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Germán Rodríguez, y yo no soy electrónico, ni eléctrico, ni nada de esa vaina. ¿Cómo lo entendí yo? Cuando se va la luz, ¿por qué se nos puede quemar un televisor, muchachos? Cuando se va la luz en la casa y no tenemos un regulador un regulador de voltaje o de corriente. Todos, yo creo que en casa alguna vez han comprado una cajita chiquitica donde conectaba uno el computador. Yo creo que eso se lo conocen, ¿no? Un regulador de voltaje, así es que se llama, Inge, ¿verdad? Sí, correcto, Capi. Ajá. Marlon, vos que se compra un regulador de voltaje y uno dice, están cayendo rayos y toda esa vaina y se va la luz, y uno dice, desconecten todo porque si vuelve la luz, se quema. ¿Por qué, muchachos? Tanta corriente que lleva, Perdón. de tanta corriente que puede llevar. Sí, ¿quién está hablando? Que se habla, se escucha muy pasito, David. Sería porque de tanta corriente que genera, podría llegar a quemar los aparatos. Claro, papá, porque de la calle viene corriente alterna. La corriente alterna es, a ver, yo veo por aquí yo puedo dibujar, ¿sí o qué? A ver, yo miro, ¿cómo puedo yo hacer lineecitas aquí? Va. Va, solo le voy a compartir aquí un poquitico, Inge. La corriente alterna es esto, muchachos. Mire, viene para acá y viene para acá. Así es, Inge, ¿verdad? Sí, correcto, Capi. ¿Yo no? Así es. Y entonces Correcto. vienen corrientes aquí positivas, digámoslo así, y luego vienen corrientes negativas y vienen positivas, y esa vaina no sabe ni para dónde va, hermano. En una de esas, un pico de corriente llega muy alto hasta la toma de corriente de la pared, y si no hay un regulador de voltaje, esa misma corriente va directico a la nevera y solo se ve humo. ¿Por qué? Porque la nevera trabaja con una corriente directa. O bueno, tiene un convertidor, creo que es cierto, Inge, un ejemplo, el televisor no. Correcto, Sí. Capi. Los electrodomésticos convierten la corriente alterna a corriente directa para poder Directa, correcto. utilizarlo. Pero anteriormente no lo traían así, entonces por eso tenían que comprar esas cajitas que eran unas cuestiones ahí envueltas en alambres, y lo que hacía era agarrar toda esa corriente y disminuirla para entregarla en corriente directa. DC en inglés es direct current o corriente directa. Entonces la corriente directa es con la que trabajan los televisores. A ver si alcanzan a ver aquí. A ver, espérate que me paro. Aquí es aquí. Los GPS, los radios trabajan con corriente directa.
Hay unos dispositivos que trabajan directa, los instrumentos del aceite trabajan con energía directa, los instrumentos de combustible creo que también trabajan con corriente directa. La bomba la bomba de succión de los instrumentos giroscópicos que los vamos a ver también también trabaja con corriente directa. ¿Sí o no? Hay muchos dispositivos que trabajan con corriente directa, pero lo acaba de decir el ingeniero. Esa corriente directa es muy difícil de conseguir, pero tiene una facilidad, no se calienta tanto. Imagínense en donde eso trabajara con corriente alterna. El calor que generaría todos los cables dentro del motor o cercanos al motor. Entonces, nosotros necesitamos y aún así, una batería trabaja con corriente directa, ¿verdad, Inge? Correcto, Capi. Entonces, la batería es la que hace que si se nos llega a ir el que genera toda la energía, la batería dice, bata, bueno, yo estaba durmiendo, pero tengo mucha energía para compartirles a todos ustedes, pero yo tengo un límite. Voy a trabajar por 15 minutos. Después de 15 minutos me muero, porque ya no sirvo para más. Un teléfono, ¿sí o no? Entonces, es como las baterías de los teléfonos. Llega un momento en que ¡pum! Se descargó. Entonces, ahí es donde tenemos que tener esos conceptos bien claros. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con la diferencia entre una corriente alterna y una corriente directa, chicos? Sí, capito, claro. Va, dele pues, comparta otra vez su diapositiva, porfa. Ok, perfecto, Capi. Ahorita vamos a pasar a la parte de la batería, el alternador y confundí pantalla. Y vamos a continuar aquí con Iván, que les va a seguir platicando su parte Muy del bien. tema, ¿verdad? Dele pues, Iván. Vamos a quedarnos aquí en esta parte. Si quieres mover. ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí, Dice, mira, ya estoy, ¿verdad? Buenas tardes, Capi. Buenas tardes a todos. Marcelito, muchísimas gracias por su tiempo de venirnos a exponer. A la orden, Capi. Bueno, a mí me toca hablar de lo que es el generador, alternador, la batería. Pues, como lo decía aquí Jorge, ¿verdad? El generador, pues voy a leer un poquito aquí para medio explicarles. Es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en eléctrica. ¿Cómo lo consigue esto? Pues pasa de ser combustible a ser energía. ¿Cómo lo consigue? Por medio de que este generador da vueltas. Este generador se compone ya de dos partes, que es el estator y el rotor. El estator es donde está fijo, obviamente. Y el rotor es lo que va haciendo girar a la otra parte. Y eso crea un campo magnético y forma electricidad. Muy bien. Ajá. Vamos a ver. Bueno, la batería o acumulador se le llama, que transforma y almacena la energía eléctrica en forma química, Sí. la cual se utiliza para arrancar el motor. Muy bien. ¿Cómo se da eso? Comienza a mover el alternador y como fuente de reserva limitada para su suministro en caso de falto de alternador o generador. Bueno, yo creo que pasemos mejor al generador. ¿Qué es un generador y un alternador? Pues estos son movidos por el giro del motor, que proporcionan corriente eléctrica al sistema, mantienen la carga de la batería, aunque existen diferencias básicas entre generadores y alternadores. ¿Cuál es la diferencia entre los Con el dos? motor, ahorita voy, Capi, a eso voy. Ok, perfecto. Con el motor a bajo régimen, muchos generadores no producen la suficiente energía para mantener el sistema eléctrico. Por esta razón, con el motor poco revolucionado, el sistema se nutre de la batería. Eso quiere decir que la batería solita no aguanta, entonces tiene que tener un alternador, el cual es de voltaje más alto.
para que no descargue la batería, ¿verdad? Un alternador, en cambio, produce suficiente corriente y muy constante a distintos regímenes de revoluciones. Son más ligeros de peso, menos caros de mantener y menos propensos de sufrir sobrecargas. El sistema eléctrico del avión se nutre de las fuentes de energía, la batería y el generador, como lo habíamos hablado. La batería se usa exclusivamente, salvo emergencias, para el arranque del motor. Una vez puesto en marcha, es el alternador el que pasa a alimentar el sistema eléctrico, siendo la fuente primaria de suministro del sistema eléctrico, con el motor en funcionamiento. Genera corriente alterna, que es convertida en corriente continua, lo que hablaba Capi, por diodos. ¿Qué es un diodo? Vamos a hablar un poquito del diodo. Para que un diodo es un componente electrónico de 2 terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, o sea que esta bloquea el regreso, se podría decir, de la energía, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. Se trabó esto. Bueno, íbamos a sufrir por los diodos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces se podría decir que un alternador es el suministro de energía eléctrica del avión. La batería es la corriente continua, que es el rectificador. Muy bien. Que tenga un alternador el equipo, un avión en este caso, nos puede ayudar en que funciona muy pocas RPM. Eso quiere decir que con una vuelta que se le dé a la hélice o al motor que esté girando, pues el alternador va a empezar a funcionar. Y ya proporciona carga. Es muy pequeño, es ligero. No se producen chispas en la escobilla. ¿Qué es una escobilla? Es como un motor de esos de juguete que tiene unos cables, entonces ahí se producen chispas y esto lo evita. Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a hablar ahora un poco de la batería. La batería, para ser recargada, necesita corriente continua. La batería es un acumulador de corriente de 2 vías, es decir, convierte la energía eléctrica química en química en eléctrica. La transformación de la energía eléctrica se utiliza para almacenar la electricidad. La capacidad de una batería suministra la duración de la corriente, es proporcional. Por ejemplo, una batería de 24 voltios, que es igual a 40 amperios, dura aproximadamente 1 hora. Cuando en las placas internas de la batería, ya vieron que en las baterías le sale un como resina blanca, una oxidación. Un sarro, exacto, que es por el ácido de la batería. Cuando se expone al oxígeno, forma una oxidación, entonces por eso sale ese sarro. Regularmente en los burners. Y estas son medidas por el voltímetros y amperímetros. ¿Qué más? ¿Qué más, compañero? ¿Qué otro tema tienen para? Sí, pues ahorita, bueno, estos
esto tiene que estar funcionando por un regulador, que es lo que hablaba el Capi. Y porque si no se tiene ese regulador, se pueden quemar todos los instrumentos o puede causar alguna chispa. ¿Cómo se llaman esos reguladores? Y esos, bueno, y ahora ya están los breakers y fusibles. Circuit breaker y ahorita Marconi va a ser el siguiente en hablar de ese tema. Excelente, muchachos. Muy bien, excelente. Vamos con Marconi. Muy bien, Capi y compañeros, buenas noches. ¿Qué hubo, papá? Bueno, creo que si hablamos de voltios y amperios, digamos voltios, podemos definir qué es la unidad de medida que, digamos, que se encarga de la potencia, ¿verdad? Que tenga la corriente eléctrica. Pero nos vamos a basar específicamente en los amperios, que es la unidad de medida que indica la intensidad que tiene la corriente eléctrica, en este caso en el avión. Pero para medir eso, pues existe un instrumento que en este nos ayuda a monitorizar el rendimiento que tiene todo este sistema. En algunos aviones puede ser analógico o análogo, puede ser digital, y en otros pues no lo tiene, pero sí, digamos, tiene podríamos decirle un avisador luminoso o una lucecita, hablemoslo así, ¿va? Que al momento de encenderse nos está indicando que tiene un funcionamiento anómalo, ¿verdad? Ya sea en este caso del alternador o del generador o en este caso la batería. Y en otros aviones pues se complementan, tienen un avisador luminoso y aparte el amperímetro. En el amperímetro pues se muestra si en este caso el alternador o la batería está proporcionando, perdón, una cantidad de energía adecuada a todo el sistema eléctrico, y como le decía pues se mide en amperios. Para poderlo leer, en este caso vamos a encontrar en el amperímetro digamos, si está en medio va a estar el número 0, y luego a la derecha vamos a tener números positivos y a la izquierda números negativos. Si en el amperímetro está en números positivos, esto indica que el generador o el alternador, perdón, están aportando una carga suficiente, y si está en negativo, indica que no, en este caso, digamos, si está en negativo o en 0, que no está aportando nada, o que en este caso no está nutriendo ni la batería ni está funcionando, digamos, o está pasando corriente normal. Y en este caso, si fluctúa rápidamente, si digamos está en un número... Sí, sí. Perdón que te interrumpa. Espera, porque de pronto podemos crear un conflicto ahí. Cuando está en 0, lo que nos está midiendo es que está cargando la batería. Cargando la batería. Ok. Y corríjame, Inge, si estoy mal. Y está en números positivos, es porque está sobrecargando la batería. O sea, porque le está generando más carga a la batería. No es que la mantenga cargada, ¿no? Lo que la está hay una sobrecarga de la batería. Si está en número, realmente es porque el alternador sí, digamos, se murió y la batería está echando punta. ¿Sí es así? Realmente, Capi, digamos, si está en números positivos, lo que está pasando es que estamos produciendo más energía de la que se está consumiendo. Digamos, no directamente. La batería, al llegar a estar cargada, se queda cargada y, digamos, ya no la tocamos. Y entonces, hasta que empieza a regresar números negativos, empieza a usar la energía de la batería, y eso quiere decir, como usted dice, que estamos utilizando más energía de la que estamos produciendo. Correcto, excelente. Muy bien. Gracias. Sí, porque en 0 siempre uno lo ve en el avión. Aquí no se alcanza a ver, ¿sí o no? No, ahí no está el amperímetro. Si quiere, vamos a dejar de compartir y compártanos usted un amperímetro. Sí, correcto. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Ahí estamos.
Esto es un voltímetro. Aquí está el amperímetro, mira. El amperímetro está en cero, es porque la carga, haga de cuenta que como que yo soy el alternador y tengo agarrado en la mano la batería, yo la tengo tranquila. Por eso está en ceros. Porque está ahí conectada, yo las mantengo cargadas. Si va a positivos, es porque yo estoy generando demasiada carga en la batería. Y hay que ponerle ojo a eso. Porque eso puede ser peligroso. Una sobrecarga de corriente. Mientras que si se va a cero, significa que yo estoy agarrado de la, yo estoy agarrando la batería. ¿Qué pasa con los amperios que están usando la batería? ¿Murieron? Entonces, cuando veo que el amperímetro, señas de que el alternador la batería, o sea, en la yugular, ¿sí o no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos un amperímetro en el avión, para ver que la carga del alternador hacia la batería se está manteniendo, pero tampoco que vaya a haber una sobrecarga, pero tampoco que vaya a haber una negativa, porque ahí es donde me doy cuenta que el alternador está fallando. Muy diferente cuando tenemos un voltímetro, porque el voltímetro sí lo que me está diciendo es cuánta carga se le está generando a la batería. Correcto, Capi. Bien. Bien, Marconi, ¿algo más? Únicamente, digamos, en cuanto al amperímetro. Ajá. Ahora, digamos, vamos a hablar del interruptor principal o máster, que no es más, digamos, que un botón o como su nombre lo dice, un interruptor que al momento de darle o encenderlo o darle on, pues inicia, digamos, el alternador a darle toda la, bueno, digamos, puede ser de los dos, la batería o el alternador, a darle corriente, digamos, a todo el sistema eléctrico. En algunos aviones, específicamente aviones ligeros, sí, digamos, vienen dos botones en donde, digamos, tenemos BAT, que es para batería, y ALT para alternador. Y no podemos encender el de alternador sin antes encender el de batería. Y en otros, pues, únicamente es un botón, ¿verdad? Y luego, pues, lo que hablaba Iván sobre los circuit breaks, que no son, digamos, hice una analogía, digamos, pensando en cómo funciona, por ejemplo, se me fue el nombre ahorita, lo de las casas. Los flipones de la casa, digamos. Sí, correcto. Al momento de que sucede, digamos, un cortocircuito, por ejemplo, hablemos de la cocina, digamos que sucede algo con el refrigerador. Entonces, si fuera un fusible, por ejemplo, lo que se utilizara en la casa, al momento de hacer ese corto, el fusible se quema, o sea, recibe toda la energía y se quema. Y hay que cambiarlo, es como que fuera desechable, ¿verdad? Y hay que cambiarlo y poner uno nuevo. En este caso, los circuit breaks pueden volverse a reutilizar, por así decirlo, y digamos, al momento de recibirlo, así como el flipón de las casas, únicamente se apaga o se baja, y lo único que hay que hacer es volverlo a subir. Entonces, lo mismo sucede. Pero yo lo entendí así como lo que sucediera en la casa, en el sentido de que, por ejemplo, si todo funcionara así como el avión, entonces nosotros tendríamos un flipón para cada, ¿cómo se llama? Para cada dispositivo. Para cada dispositivo, para, digamos, el televisor, para la licuadora, para el radio, y todo funcionaría así, ¿verdad? Pero normalmente tenemos solo un solo flipón, entonces si una cosa se quema, pues se va todo, ¿verdad? En el avión, pues funciona diferente. En este caso, si hay uno para cada sistema o para cada instrumento, para que en este caso, si se va uno, no influya o no influya en los demás. No afecte en los demás. Y, digamos, por eso tiene que estar siempre a la mano del piloto, porque en estos botones, digamos, cuando hay un corto, sale, digamos, el botón y lo podemos ver, o sea, digamos, primero se puede sentir y segundo se puede ver porque en el botón sale, por así decir, un pedacito blanco que es muy fácil, ¿verdad?, a distinguirlo.
y en alguna, dependiendo del avión, se puede volver a utilizar 1 o 2 veces. Entonces, lo recomendable es, si miramos que uno de estos circuit breaks salen, podemos ver, digamos, como ahí está nombrado, digamos, de qué instrumento o qué sistema es. Entonces, podemos volverlo a meter y si se queda ahí, pues sigue funcionando. Y si vuelve a salir, entonces lo recomendable es apagar digamos, si fuera el GPS, apagarlo o sea, no utilizarlo, ¿verdad? Porque nos está dando el circuit break esa advertencia, ¿verdad? De que va a dejar de funcionar o nos está dando este cortocircuito y puede ser, obviamente, pues ahí sí que malo, ¿verdad? Porque puede prender fuego o algo en el tablero. Y eso sería básicamente, no sé si quedó claro Excelente, o si lo muchachos. No, entendimos hermano, bien. mire, a mí me emociona todo este tipo de cosas y un aplauso para los muchachos. Excelente, muchachos. Perfecto, muy bien. No se preocupen que para el miércoles vamos a tener a Vincent y a Marlon dándonos una exposición de lo que es del sistema de combustible para que de una vez lo anoten si están por ahí o están ocupados. Nos van a exponer el tema de combustible, por favor. ¿Listo? Marlon, Vincent, Sí, vamos. fíjese que tenemos un pequeño inconveniente. Ajá. Cuando usted habla se escucha mucho eco. Entonces yo no lo logro escuchar, entender del todo. Alguien debe tener 2 computadoras prendidas. Sí. Lo que pasa es que como están en el mismo cuarto con 2 dispositivos, por eso se les hace eco, pero si apagan, le quitan el micrófono a uno. Sí. Bien, entonces, Marlon. Capitán, Señora. yo también escucho ese eco. Sí, es que alguno de ustedes debe tener doble tema prendido, doble computador o doble algo. Nosotros estamos silenciados, ¿no? Creo que es porque nosotros estamos en el micrófono. Jorge, quita el volumen a ver si. Ahí, ahora sí. Es de donde Jorge. De donde Jorge está saliendo el eco. Ajá. Debe ser porque tenemos la tele y tenemos la computadora con el micrófono aquí. Ah, ok. Entonces, quítenle el volumen a la tele o a la compu. O sea, quítenle el parlante, porque son ustedes los que están duplicando. Voy a tratar de bajarle el volumen, Capi. Miren, ¿ahí escuchan bien? Sí, dale. Contate que Ahora no, porque ahorita entro yo entonces. ¿Listo? Solo voy a hacer un resumen de lo que ustedes muy agradecidos hicieron con nosotros. Gracias, Capi. Listo. Marlon, Vincent, Sí. próxima clase, por favor, nos van a exponer sobre el sistema de combustible. ¿Listo? Nos van a exponer sobre el sistema de combustible. Muy bien. Bien, muchachos. Estoy muy contento con lo que acabaron de hacer los muchachos, excelente, y por eso me animé a que en la siguiente clase va a ir David, después va a ir Anderson, después va a ir Liz y nos van a hablar de todos los sistemas ustedes nuevamente para que hagan lo que hicieron los muchachos aquí, ¿listo? Vamos a ir entonces, muy fácil y con eso definitivamente aprendemos todos. Bien, muchachos, el sistema eléctrico ya no hay nada más que decir, estos manes lo dijeron todo, ¿sí o qué? Todo. Ojo. Hay cositas que tenemos que tener muy en cuenta, chicos. El sistema eléctrico, como lo dijeron, tiene un alternador y una batería. ¿Listo? Y una batería genera energía de energía química a energía eléctrica. ¿Listo? ¿Qué es un acumulador? Bien. ¿Que tiene un lado positivo y uno negativo? Eso todos lo sabemos, como cualquier pila, ¿sí o qué? El negativo va a tierra y el positivo es el que va a mandar todos los electrones, porque eso es lo que pasan por ahí. Pasan partículas, que electrones, que neutrones y que yo no sé qué, y que la electricidad se llama porque van más electrones que neutrones, y eso es un rollo lo más de bonito, ¿sí o qué? Pero aquí lo que más nos importa, muchachos, lo que más nos importa es que un alternador, ¿sí o no? Un alternador, lo que produce, ¿sí o no? Es corriente directa, pero al mismo tiempo, él la convierte, produce corriente alterna, pero al mismo tiempo la convierte en directa. Eso es lo que hace un alternador. Crear, producir corriente
alterna. Esa que va así, toda loca. Pero él mismo la convierte a directa. ¿Para qué? Como dijeron los muchachos, la batería es la encargada de prender o de encender el avión o darle energía al starter para que se encienda el avión. Después de encendido el avión, ¿quién es el que genera la chispa para las bujías, para las candelas? Acuérdenme ustedes. Los magnetos. Los magnetos, ¿sí o no? Entonces, en el momento que encendió el motor, no necesitamos más la batería ni el starter. ¿Se acuerda que cuando hablamos del starter, decíamos que, a ver si doy la vuelta, si era este, sí, o no. No, no era este. No era este, era, yo les coloqué aquí la imagen, que era. ¿En dónde está? Yo les mostré eso, bien. No. En un video les mostré, les envié, que cuando uno le daba starter al avión, cuando uno le da starter, aquí lo vamos a ver. Aquí, miren muchachos, el sistema de encendido, la batería, aquí de este positivo, manda corriente hacia este conector cuando yo le doy con la llave en starter, ¿sí o no? En el momento que yo le doy starter, lo que estoy haciendo es generando el contacto para energizar este contacto, ¿sí o no? Que viene hacia el switch de presión de aceite. ¿Para que cuente qué? Para que le dé energía a un contador. Ese contador lo que hace es contar el tiempo en el cual comienza a contar el aceite. Y ese es el orómetro que le cuentan a ustedes las horas de vuelo. ¿Sí o no? Las horas de vuelo. De ahí, ese conector viene para acá y lleva energía ¿hacia dónde? Hacia el starter. Y se acuerdan que el starter tiene este piñoncito que cuando se energiza sale. Y al salir conecta ¿con quién? Conecta con este. Aquí está, míralo. Aquí lo ven aquí pequeñito. Este es el starter, mira. Parce, ¿estás viendo aquí? El del teléfono. Marconi. Aquí está el starter. Cuando yo le doy starter, sale este piñón y se conecta con este grande. Este engranaje que está bien grande, ¿sí o qué? Este engranaje, ¿sí o no? Comienza a mover ¿a quién? La hélice. Y al mover la hélice, ¿quién más se mueve en el motor? El cigüeñal. El cigüeñal, ¿sí o no? Pero esta hélice no solo comienza a mover el cigüeñal, sino también mueve ¿a quién? Al alternador, míralo. Este es don alternador. El alternador entonces comienza también a moverse. Al comenzar a moverse, lo que decían los muchachos, esto es un motor que genera, que produce energía alterna, pero el mismo luego la produce en directa. Entonces, cuando comienza a moverse el motor o el cigüeñal por medio de ese engranaje, se comienza a mover el alternador y ahí comienza a haber energía. Y entonces el alternador dice, bueno, muchachos, yo me hago parte de energizar todo. ¿Quién necesita energía? Yo lo hago. No se preocupen. Entonces la batería dice, bueno, mijo, como vos vas a hacer todo el trabajo, hasta aquí llego yo. Y entonces se sienta muy tranquila la batería, pero dice, pero me hace un favor, me regala energía a mí también porque yo necesito, si no yo me descargo. Entonces el alternador dice, bueno, deme la mano pues. Y llega, le agarra de la mano y le dice, va, yo te voy a mantener cargadita. Porque en el momento en que yo me muera, le dice el alternador, en el momento en que yo me muera, vos vas a echar punta para que le des energía a todo el mundo. Y dice la batería, órale, yo acepto ese trato. ¿Sí o no? Y entonces el alternador está trabajando, generando la energía a todo el mundo y está de la mano con la batería así,
diciéndole, no te preocupes, yo te mantengo cargada. Y eso es todo lo que hace el alternador, ¿sí o no? Y es todo lo que hace el alternador. Entonces, el alternador de un avión como el 172, yo les pudiera hablar aquí de otros aviones, pero el que ustedes van a volar es el 172. Tiene alternadores de 14 o 28 voltios. Todo depende de qué tiene aquí atrás. ¿De qué tiene? ¿Qué tantas pantallas? ¿Qué tanta pendejada carga acá? ¿O qué tanta energía necesite? Pero normalmente es de 28 voltios. ¿Sí o no? Y tiene lo que es una batería. Perdón, Capi, dijo de 28 y de 14 o 28, eso 14 depende. o 28, gracias. 14 o 28. Si la batería es de 14 voltios, lógico que el alternador no va a ser de 14 voltios, porque el man tiene que trabajar, sudarla para darle energía a todo el mundo y aparte de mantener la energía cargada la batería. Porque la batería es una huevona que lo único que hace es trabajar para darle energía al starter y que el starter saque ahí su piñón y ¡pum! Ah, ya cargó, bueno, ya no hago nada. Ya ahí estuvo, ¿sí o no? La batería es una huevona, pero que en el momento de que el alternador falle, dice la batería, bueno, me tocó trabajar. Yo les voy a cargar, pero como dijeron los muchachos, yo tengo un tiempo límite, que dicen que dependiendo del amperaje hora, ahí voy a mantener mi carga. Pero eso depende de qué tanto la tenga yo, con cuánta carga la tenga, ¿sí o no? Entonces, en una emergencia lo que tengo que hacer es ¿qué? Apagar lo que no necesito. ¿Para qué? Para que me dure más la batería. Si tengo 2 radios, apago uno. Si tengo los GPS, los apago, ¿sí o no? Para mantenerle más. Pero eso pasa si la batería está nueva y en buen estado. Pero si la batería ya está viejita, ya está desgastada, ya está cansada, si dura 20 minutos es mucho, hermano. Si dura 20 minutos es mucho, ¿sí o no? Es más, una batería en mal estado, usted prende el avión, vale, prendió. Y si lo apagó, tal vez hasta ni lo vuelva a prender. Porque la carga que necesita para encender el avión es demasiada, ¿sí o no? Por eso ya dice, bueno, ya hice mi trabajo. ¿Listo? Entonces no puede ser un alternador de 14 con una batería de 14. Tiene que ser un alternador de 28 para que trabaje y mantenga la batería cargada, que sí es de 14 voltios también. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos personajes en esta historia. El alternador, que lo ven cómo comienza a trabajar y para qué es la batería. Listo. Entonces tenemos un alternador de 28 voltios y de 60 amperios. Ya hablamos también que tenemos baterías de 24 voltios con 14 amperios hora. Tenemos interruptores, ¿sí o no? De batería y alternador, lo que hablaron los muchachos acá. ¿Qué es ese? Ese master switch que se llama. Así se llama. Master switch. Switch. ¿Sí? Switch, CH. El master switch son 2 switchecitos. 2 switches. Uno para la batería y otro para el alternador. ¿Qué significa? Que si yo apago el del alternador, ¿qué hace el alternador? ¿Qué hace? Si yo apago el switch del alternador. ¿Se muere? Se muere. ¿Y quién queda echando punta? ¿Quién queda trabajando? La batería. La batería. Cosa contraria, yo no puedo apagar la batería. Si apago la batería, se apagan los 2 switches, porque inconscientemente lo puedo hacer y no puedo apagar la batería y dejarla ahí que no se cargue. Y si se me daña el alternador y yo con la batería descargada, entonces ese switchecito se protege de que solo se puede apagar el alternador, pero no se pueden apagar solo la batería. Se puede prender solo la batería. Disculpe, tengo una duda. Señor. Digamos, en los aviones que tiene 2 switches, yo entiendo, pero en los que tienen uno, siempre está la batería y solo estamos encendiendo el alternador. ¿Así? Pero normalmente vienen 2, papá. Por lo mismo. Ajá, es que sí debería ser. Los alternadores a veces fallan por humedad, los carboncitos, cositas así. Que cuando uno tiene una falla de bajo voltaje, lo que hace es apagar el alternador y volverlo a prender. Pero no puedo apagar la batería. Sí, Capi, incluso lo que hablaban, digamos, de cuando tenemos demasiada carga, para que no haya una sobrecarga, se tiene que poder apagar el alternador también, ¿verdad? Para que esté solo la batería.
Por eso tienen que ir separaditos, ¿me entiendes? Separaditos por cualquier cosa. Los muchachos ya hablaron también de lo que es los fusibles, pero aquí me habla de una bus bar o una barra o bus, también lo llaman, pero no crean que son las barras que están en los bares. No, eso es para los sábados, no hoy lunes. ¿Qué es una barra, muchachos? Resulta, imagínense ustedes, imagínense que ustedes tienen 10 televisores en un cuarto. ¿Cree que pueden conectar los 10 televisores en un solo conector? ¿En un solo enchufe de la pared? No, sí o no, traen solo uno. ¿Qué tendrían que utilizar para conectar 10 televisores? Una regleta. Una regleta, papá. Pues lo mismo hacen en el avión. A las regletas le llaman bus. Yo les mostrara un avión que estoy estudiando ahorita, que posiblemente lo compre la empresa, tiene 5 buses. Tiene el bus del generador izquierdo, porque es un bimotor. Tiene el bus del generador derecho. Tiene un bus de trifásica, trifásica no, trifid o tercer alimentador. Tiene la barra de la batería. Tiene la barra de emergencia. Tiene 3 barras de electrónicos. O sea, son 8 barras en total, o 8 buses o 8 regletas en total. ¿Por qué lo hacen así? Imagínense, 10 televisores y ustedes lo conectan en una sola regleta. Imagínate una sobrecarga de corriente. ¿Cuántos monitores le quedan vivos? Ninguno. Y entonces, ¿qué pudieran hacer ustedes por si hay una sobrecarga de corriente en la casa, en un enchufe, porque hubo un corto? ¿Qué harían ustedes para que no se les quemen todos los 10 televisores? ¿Qué harían ustedes? Separarlos. ¿Separarlos cómo? ¿O con qué? ¿O qué utilizarían? ¿Qué utilizarían? No, porque no es. Dígame, Inge. Dígame, Inge. Iván quiere hablar. Diga, Iván. Si usted quisiera protegerlos, le podría poner un circuit breaker a cada uno, pero eso obviamente no es algo... Le colocaría un circuit breaker, Sí. pero el circuit breaker no aguantaría el voltaje de una sobrecorriente, ¿me entiendes? Y protegería solo uno o todos. Yo lo que haría es colocar varias regletas, ¿no? Varias regletas por si los televisores que están en una regleta se dañaron, va, solo los de esa, pero no me va a afectar el resto del sistema eléctrico. Capi, perdone. Señor. Pero o sea que si se dañan sí se pueden dañar algunos instrumentos y que otros sí sirvan. Claro, y entonces lo que hace el fabricante de los aviones o de la electrónica de los aviones es crear varias regletas o varios buses, ¿sí o no? Y a cada uno de esos buses les pone su nombre para que uno pueda identificar qué está conectado a cada una de esas regletas. Por ejemplo, en el 172, esto es un ejemplo acá, y valga la redundancia, este es el bus primario, mira. Y esto es un bus de aviónica. Y mire que vienen también directamente de donde mide la energía del amperímetro. ¿Sí o no? Entonces, ya dijimos, este man viene, carga el starter prende. Al prender el starter, la batería dice, bueno, alternador, no se preocupe. El alternador comienza a trabajar de producir energía alterna o corriente alterna y luego la convierten en energía directa y el alternador comienza tanto a cargar la batería y le dice a estos manes, no se preocupen, yo a ustedes los mantengo cargaditos, yo a ustedes los mantengo alimentados, mira, a ustedes dos. Y entonces, de la barra de aviónicos está que la luz de mapas, a ver, yo cambio esto,
está la luz de mapa, la luz de bajo voltaje, los instrumentos radios, brújulas, el instrumento de medida de temperatura, el tool coordinator, la bomba de vacío, está la luz de puerta, está otra luz de mapa del copiloto, la luz de navegación, la luz de domo, los radios, otro radio, transponder, otros radios. Si algo pasa aquí en la diaviónica, mira que los indicadores de combustible están en la primaria. Eso es importante para mí, ir viendo los indicadores de combustible. El pitot heat, importante. El pitot heat es un dispositivo que cuando hay mucho hielo, hace que este instrumento, que no se me borra la mano acá, este instrumento, el velocímetro, no me falle. Son cosas importantes, por eso se llama el bus principal. El ventilador de los radios, la luz strobe, la luz de taxi, el switch de encendido. O sea, no me puedo quedar sin el encendido, que se vaya toda la aviónica, no me importa, pero no me puedo quedar sin el encendido del motor. El sistema de flaps, que ya lo vieron cuando los flaps son eléctricos. Entonces, ellos distribuyen en varias barras, en varias regletas, cada uno de los sistemas eléctricos dependiendo de su prioridad, muchachos, de su prioridad. ¿Listo? Y así de sencillo, tenemos también el regulador de voltaje, el amperímetro, los cables asociados al sistema eléctrico, un sistema de bajo voltaje. Ese sistema de bajo voltaje, Marconi lo habló, ¿sí o no? Entonces Marconi nos dijo que cuando el alternador deja de funcionar, se murió, inmediatamente el regulador de voltaje se da cuenta y hace que este bombillo o esa luz alumbre. Muchachos, ¿se fueron los de Chela? Ah, ok. Ahí están. Bien. Entonces hacen que alumbre. Ese bombillito está por este lado, mira. Por acá, por este lado. Por este lado. Si alumbra ese bombillo, me está indicando que hay bajo voltaje. Y si hay bajo voltaje es porque el alternador ya no está cargando la batería. Y me está diciendo, mira, mijo, ojo, warning. Es una luz que me está diciendo, papá, verifique el amperímetro. Y el amperímetro está negativo, hijo de madre, se me fue el alternador. A mí ya me pasó, se me fue el alternador llegando aquí a Guate. Resulta que la correa se reventó. Por eso es fundamental uno cuando está haciendo el 360 o la verificación de la aeronave, verificar que la correa esté bien tensionada y no se vea ningún tipo de aspecto que uno pueda identificar que se vaya a romper. ¿Sí o no? Bien. Hasta aquí, muchachos, ¿cómo vamos? Chicos, yo solo estoy haciendo un breve resumen. Yo he entendido bien, campeón. Bien. Entonces, como dijeron los muchachos, rápidamente, el amperímetro lo único que hace es medir los amperios que están haciendo. Si están cero, significa que están de la mano, pero están tranquilos, los dos. La batería está diciendo, papi, la carga me está dando, está de abajo, está nítido. Órale, ahí le mando besitos, ¿sí o qué? Pero si está a este lado, la carga le está diciendo, ay papi, ya tranquilo, o sea, relájate, estás trabajando mucho, no, relájate, sí, por favor. Y eso lo podemos nosotros ver porque una sobrecarga puede ser que cree algún cortocircuito o puede que haga que dañe algún dispositivo que trabaja con corriente directa. Y si está en negativo, es porque el man dijo, bueno, se me reventó la correa, no puedo hacer nada más. Se prendió el bombillito rojo, ¿sí o no? Que me está diciendo, mire, me morí, hermano. Estoy muerto. Batería, trabaje vos. ¿Sí o qué? Y tenemos también amperímetros que nos dan la cantidad de energía que está produciendo el alternador. Capi, Señor, ¿qué pasa si está produciendo mucha energía? ¿Qué podemos hacer si vamos? lo que podemos hacer es apagar el alternador por un momentico, dejarlo descansar. Puede que algo eléctrico, no sé, yo hasta ya no llego, ¿me entendés? Pero algo puede estar pasando. Entonces la checklist nos dice, apáguelo y vuélvalo a prender. Verifique los circuit breaker para ver si de pronto no hay algún cortocircuito. ¿Sí o no? Ok, gracias. Y los circuit breaker lo que hacen es lo que dicen los muchachos.
El circuit breaker, todos van conectados, lo que dijo Jorge. Cada uno de ellos está conectado, ¿sí o no? A un dispositivo. Si hay un cortocircuito o un alto voltaje, entonces el cortocircuito dice, y lo suelta, ¿sí o no? Se sale. Al salir se dice, quieto, aquí está pasando algo. Y ojo, muchachos, porque Marconi nos dijo, nosotros solo lo volvemos y lo puchamos. Súper, nave. Pero el manual dice que si lo puchamos por segunda vez y vuelve y salta, déjelo quieto, porque significa que en cualquier momento hay un posible corto en el sistema eléctrico, ¿sí o no? Entonces, más de 2 veces, no lo puches. ¿Escuchaste, Marconi? ¿Sí o qué? ¿Cuántas veces se pueden puchar? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces se pueden puchar los circuit breaker? ¿Qué dice el manual? Máximo 2. Muy bien, máximo 2. Excelente. Bien, muchachos. Bien, excelente. Y entonces aquí está el amperímetro. Miren, muchachos, el alternador le está diciendo, oiga, ¿cuánta carga si estoy sobrecargando tanto al sistema eléctrico y a la batería? Si el amperímetro se muere, la batería es la que comienza a echar punta a trabajar. Y mire que es una indicación negativa. ¿Listo? Entonces la diferencia entre el negativo y el positivo. Y ahorita lo vamos a ver con el simulador. Entonces aquí venimos con el simulador. Vamos a ver entonces cómo es el starter. Aquí está, muchachos. Metemos toda la mezcla, metemos toda la potencia. Prendemos, mire que puedo, si prendo la batería, solo prende la batería. Y solo puedo prender el circuit break, el alternador. ¿Sí o qué? Pero vamos a ver si podemos apagar la batería. Miren. ¿Ya vieron? Porque está dividido en 2. Miren, muchachos. Los chicos de Chela. Si pueden estar viendo para que puedan identificar. Aquí está el de la batería y el alternador. Puedo prender solo individuales los dos. Individuales. Puedo apagar solo el alternador, mira. Pero si voy a apagar la batería, se apagan los dos. ¿Sí o no? No puedo apagar la batería solo. Entonces, ¿qué hago? Prendo batería y de una vez energizo el alternador. Porque tengo que dejar, si lo dejo apagado, prende el motor, pero el alternador no prende. Entonces tengo en el encendido, tengo que prender de una vez el alternador para que el man comience a trabajar. Prendo las beacon. Las luces beacon las vamos a ver más adelante. Es una luz beacon, es una luz roja que está en la cola del avión y que le indica a las personas que están en tierra que hay un motor que se va a encender. ¿Listo? Aún así, él ya está prendido. Y me voy a ambos. Miren. Cuando le doy a estar, miren aquí el indicador de amperímetro. Jorge, mira lo que te decía, queda en 0. Jorge. Perdón, Capi, tenemos un poquito de problema con el internet, pero sí lo escucho. Okay. Ahí está, mira, Jorge, el amperímetro queda en 0, ¿Ya viste? Porque él lo único que está haciendo es cargando la batería. Pero ahora viene la pregunta para todos. ¿Qué pasa si yo apago el alternador? ¿Qué pasa con el amperímetro? ¿Qué pasa, muchachos? No pasa nada, Capi. No pasa nada. ¿Quién dice otra cosa? Empieza a disminuir el número, la aguja se va a la izquierda. Se apaga el alternador. Miren. ¿Qué pasó con la aguja del alternador? Bajó. Se fue a negativo. Porque ya el alternador dijo, yo ya no te voy a cargar batería. No. Pau, me morí. ¿Sí o qué? Aquí. Pero si yo vuelvo y lo prendo, ahí está. Vuelvo otra vez a 0. Entonces, por eso es que los switches son independientes. ¿Listo? Si yo acelero el avión, mire que van a subir las revoluciones.
Que acelere el avión, el amperímetro va a ser el mismo. El alternador está girando a 2.800 revoluciones por minuto. Pero el man no hace nada más, mira. El man no hace nada más, mira. Porque él trabaja con poca o con muchas revoluciones por minuto. ¿Yo no? Aunque le quiten, mira el tacómetro, mira. El que se mueva al lado izquierdo es la bomba de vacío. La vamos a ver cuando ya sean instrumentos. Pero de ahí para allá no. Si yo prendo todas las luces, todo aquí. Miren, ¿vieron el bajonazo cuando prendí los aviónicos? ¿Vieron este bajonazo, muchachos? Lo voy a volver a hacer. Aquí, miren, muchachos. Miren el bajonazo. Miren. ¿Ven los chicotazos que pega? No, Mira. No, Capi, creo que está muy lento. Ah, no jodas, en serio. ¿Están viendo el amperímetro? ¿Están viendo el amperímetro? Sí, Capi, sí. Va. Mire cuando prendo el pito aquí. Mire cómo baja y vuelve y sube. ¿Por qué baja y vuelve a subir? Ahora voy a prender el bus 1. Mira. Ah, no, están prendidos. Mira que cuando lo apago, sube y vuelve y baja. ¿Por qué sube? Y vuelve y baja cuando lo apago. Mira, lo prendo y baja. ¿Por qué baja el amperaje? Echémoslo un poquitico. ¿Por qué cuando yo prendo, un ejemplo, este pitot git son dos resistencias de una de 150, ¿cómo se llama eso? Hertz, no, ¿cómo es? 150, ¿cómo se dice, Lick? Inge, 150 Hertz. No, Hertz no es. ¿De qué estamos hablando? ¿De amperios? No, las resistencias, la medida de las resistencias es en... Pues, y solo resistencia. Sí, pero tiene un nombre, ¿cuánta es la capacidad que tiene la resistencia? Se me olvidó. Ohmios. Sí, creo que es así, algo así. Sí, son ohmios, OHM, ohm, pero... Ajá. Se entiende más. Mire cuando prendo el pitot, y vuelve a subir, porque esas dos resistencias que tiene el pitot, que lo vamos a ver más adelante, es un dispositivo que se calienta, es una plancha, una ducha eléctrica, ¿sí o qué? Que se calientan al jalar mucha energía, hacen que el alternador como que, espérate, va, ya te la di, ahora sí me calmo. ¿Y por qué cuando lo apago, ven que sube? Porque como el alternador está generando tanta energía para darle energía a ese man, entonces cuando yo lo apago, la energía pega el chicotazo hacia arriba del alternador. Bueno, va, ya, no necesito dar tanta, entonces vuelve y se calma. Por eso los chicotazos hacia arriba cuando se apagan, o el chicotazo hacia abajo cuando se prenden, porque cuando lo prendo está jalando más energía, entonces el alternador como que respira y vuelve otra vez a estar ahí. ¿Listo? Mira, lo mismo pasa con estos dos buses. Estos dos buses en este sistema, en este avión, es porque trae dos buses eléctricos, dos barras eléctricas, dos regletas, y yo con este switch prendo una y con este switch prendo otra. Los botoncitos rojos que tenemos en las regletas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí tenemos el master switch, tanto en on de batería y tanto on o off del alternador. Y los circuit breakers, muchachos, hay circuit breakers, hay fusibles. Los fusibles son de aviones muy viejos. Yo solo he volado un avión que tiene fusibles. Y cuando uno revisa la aeronave, tiene que ver que en una bolsita ya fusibles de los mismos, del mismo voltaje es, ¿verdad, Inge? ¿Voltaje? Sí. O amperaje, amperaje, del mismo amperaje en el avión por si se llega a ir a dañar,
a quemarse, entonces va uno y lo cambia. Pero lo que ahora hay en el avión son los circuit breaker. Y los circuit breaker es por si hay un picotazo de energía, un chicotazo de energía, un alto sobrevoltaje. El instrumento que no aguante ese sobrevoltaje, el circuit breaker lo que hace es desconectarse. Hace esto, mira, están así. Cuando hay un sobrevoltaje y ellos calculan eso, ¡pim! Se abre. Al abrirse eso, el circuit breaker se salta. Y entonces lo que hace es proteger no solo el instrumento, sino proteger también el resto del sistema eléctrico que está conectado a esa regleta. Estos circuit breaker tienen un numerito en la parte de arriba. Aquí lo vamos a ver, miren. Aquí está, muchachos. 5, 5, 10, 15. Ese número es la cantidad de amperaje que resiste cada uno de ellos. Aquí tenemos, si vemos, aquí está el de los flaps, aquí está el del bus 2, bus 1, el tour coordinator, luces, creo que es este, beacon, landing. Ah, sí, este es el de, esta es la barra no, esto no. Aquí estos dos. Aquí este circuit break del DME, del ADF, comunicaciones, el GPS, y así sucesivamente. Cada uno de los dispositivos que están en el avión tienen su circuit breaker para protegerse a ellos mismos y proteger al resto del sistema eléctrico. ¿Estamos claros? Bien. Y aquí está lo de la regleta, los de que le digo, los buses eléctricos. Claro, no son de esa forma, ¿no? Es una analogía que se utilizan para poderlos hacer. Y aquí vamos a ver, entonces, el del 172 es el de la escuela. Aquí tenemos la batería. Aquí tenemos la batería, muchachos. Aquí tenemos el alternador. Aquí tenemos un regulador de voltaje. Aquí tenemos el master switch. ¿Listo? Aquí tenemos un indicador de sobrevoltaje. Aquí tenemos el starter, mírenlo acá. Ah, no, perdón, este es el starter, este es el conector del starter. Este es el conector. Entonces, cuando encendemos el motor, lo que hacemos es decir, batería genere aquí electricidad por medio del conector hacia el starter. El starter mueve el mecanismo que comienza a generar movimiento al cigüeñal y el cigüeñal hace que se mueva el alternador y el alternador conecta directamente a cada una de las barras eléctricas. Cada una de las barras eléctricas tiene sus propias conexiones dependiendo de lo que es. ¿Listo? Y el amperímetro mide lo que es los amperios que está generando el alternador hacia la batería. Así de sencillo es el sistema eléctrico. Lo mismo aquí. La batería va ¿hacia dónde? Hacia el starter. El starter mueve, entra al alternador y este viene y comienza a cargar todos los buses, el B y el A, ¿sí o no? Y quienes se encargan de mantener la candela o la energía hacia las bujías son los starters. Y el master switch es quien conecta todos estos. ¿Por qué existe, muchachos? ¿Por qué existe un avionics? Un switch de avionics. Switch. ¿Por qué existe un switch de aviones? Así está bien escrito, ¿verdad? Creo que sí. Inge, ¿por qué existe un switch de aviones independiente del máster? Inge. ¿Sí, Capi?
díganos por qué existe un switch de avionics. Bueno, tal vez para que sea un poquito más sencillo de entender, yo diría que, digamos, la palabra switch para todos bueno, para que todos sepan, significa interruptor, obviamente de interrumpir, ¿verdad? Entonces es para que podamos desconectar. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Ahí va bien, dale. Pero realmente no sé la función y por qué están separados. No sé decirle. La función del switch de avionics es separar todo lo electrónico del encendido del avión. Imagínate que todos estuvieran conectados directamente al alternador. En el encendido, el alternador pegue un chicotazo. O sea, un alto voltaje. ¿Qué pasa con todos estos muñecos? Se queman. ¿Va? Entonces, en el encendido tendría que estar el switch de avionics. Tendría que estar encendido o apagado. Cuando estamos prendiendo, apagado. Y lo encendemos después de arrancar. Después de tener el motor arrancado y el alternador tranquilo. ¿No? Si el alternador no está generando un alto voltaje, prendelos. ¿Sí o no? Es lo mismo. Antes de apagar el motor, ¿qué creen que apagamos? Los aviónicos. Antes de apagar el motor, apagamos los aviónicos. ¿Por qué? Porque igual cuando yo apague el motor, puede que el alternador me puede crear un corto. Y al crearme un corto, todos estos muñecos se van. O todo lo que utiliza el sistema eléctrico. Entonces, antes de apagar el motor, apagamos los aviónicos y ahí sí apagamos el motor. Porque acuérdense que el alternador está conectado directamente al cigüeñal, al motor. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Preguntas. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo lo único que hice fue repetir lo que aquellos dijeron. Es más, también tomé mis apuntes. ¿Cómo? Repetir lo que nosotros dijimos enredado. Cabal, eso me pareció genial, Jorge, lo que dijiste, que es generar, distribuir y regular la energía. Ahorita lo coloco en la diapositiva. ¿Me llegas? Anderson, ¿alguna pregunta con esto, parce? Creo que es algo muy sencillo, definitivamente. Capi, una pregunta. Suéltela. Yo he visto que la energía eléctrica a veces la sacan de lagunas. Es que sí. Lo que pasa es que el agua, Jorge lo dijo, la electricidad no es un invento, es una transformación. ¿Es así, Inge? Correcto, es una transformación. Correcto, Capi. Entonces, las lagunas, el agua tiene energía, ¿no? Entonces, por eso se llaman hidroeléctricas. Las hidroeléctricas lo que hacen es almacenar agua y esa agua hacen mover unos motores, ¿sí o no? Hacen mover unos motores y esos motores generan electricidad. Está las hidroeléctricas, está la energía solar, está la energía eólica. Bueno, hay una ahorita que aquí se llama Jaguar Energy. Yo siempre había visto eso y pensé que era un ingenio.
y publiqué en Facebook, yo publico mis foticos ahí de vez en cuando, tiene una laguna grandísima azul, 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 que parece una piscina. Y resulta que no es una piscina, y yo no sabía que eso era una generadora de energía, pero utilizan como carbón o yo no sé, algo así, porque no es ni eólico, ni por hidroeléctrica, ni solar, ni nada de esa vaina, pero es una generadora de energía ahí. Se llama Jaguar Energy. ¿Qué otra pregunta, muchachos? David. Pues ahí vamos comprendiendo un poco, pero todo bien. ¿Seguro? Mira, muchachos, Ok, hay un video muy bueno que se lo recomiendo. Está en inglés, pero con lo que ustedes acaban de ver. Lights to flaps and landing gear. The electrical system powers them all. The electrical system is usually comprised Es lo mismo. or 28-volt direct current DC system made up of some basic components. These consist of an alternator, a battery, switches, circuit breakers or fuses, relays, a voltage regulator, an ammeter or load meter. Lo mismo que hablamos, que hay un alternador que genera o 14 o 28 amperios de corriente directa, ¿sí o qué? Que utilizamos alternadores, baterías, switches, circuit breaker, relays, reguladores de voltaje, amperímetros, And the electrical wiring which connects it all. cables eléctricos. Some of these components more detail. Similar to a car. Ahí está el alternador, mira. Driven by the engine through an alternator belt, which generates electricity for the entire system. The alternator is the primary means of powering the electrical system during normal operations with the engine running. Not only does the alternator provide power to the electrical system, it also Ahí está el starter, mira, que es el que genera el movimiento mecánico de este mecanismo y hace que comience a prender el motor y se mueve el alternador. the battery is mainly used Ahí está, mira. ¿Vieron cómo salió el piñón del starter? or to power the equipment while the engine is not running. In cold weather, the battery capacity can be severely reduced, so it's important that the pilot conserve battery power. The electrical system is protected either by circuit breakers or fuses. El sistema eléctrico es protegido por circuit breaker o fusibles. Most modern airplanes Ahí está, miran. circuit breakers. Ahí está. Cada uno. Este es el CrossFit Bus, Electrical Bus 2, ESS Bus, Avionic Bus 1 y 2. Mire que todos están divididos porque como dijo Napoleón Bonaparte o alguien por allá, divide y sobrevivirás, ¿sí o no? Lo mismo pasa acá. Si pasa algo en cualquiera de estos buses o regletas, llamémoslo así, entonces se protege el resto del sistema eléctrico. Instead of fuses because they are risk-sensible. A circuit breaker pops when there is excessive voltage, which results in high heat. Si hay un incremento de energía, lo que hace es que se abre el sistema que estás creando esa energía y protege el resto del sistema eléctrico. Fuses are not the popular choice today. Although they work similar to a circuit breaker, once a fuse burns, it must be replaced, and that electrical Eso era lo malo de los fusibles, que se queman y toca ir a cambiarlos. El fusible solo se salta y protege. circuit will not be complete till that fuse is fixed. Circuit breakers are usually grouped together in the cockpit by the bus they are located on. Not the bus that brings you to school, but an electrical bus. An electrical bus is like a power strip. You can plug multiple things into a strip, and if you turn that strip off, everything plugged into that strip will not be powered. In an electrical system, the same remains true. The components of an electrical system Ahí está, mira. Cada uno de los buses tiene conectados diferentes dispositivos en el sistema eléctrico para protegerse. are usually divided into multiple bus
For example, there may be a main bus and an avionics bus. On the main bus, main equipment such as lights are powered, and on the avionics bus, most of the instruments and equipment to run those instruments are powered. While there may be one electrical bus or many, the entire electrical system needs to be powered safely in order to prevent a possible electrical fire. In order to do this, a voltage regulator, an alternator control unit, Esto es un regulador de voltaje. the electric system. The voltage regulator will allow the alternator's generated power to charge the battery and power the system with an acceptable voltage by stabilizing the output of the alternator. Entonces el regulador de voltaje es el que hace que si hay una sobrecarga de voltaje, este man es el que la recibe, más no va directo a la batería. Finally, the pilot can monitor the electrical system by either an ammeter or a load meter. An ammeter shows the performance of the electrical system. If the alternator is providing sufficient power to the electrical system and is charging the battery, then the ammeter will show a charge. If the alternator is not charging the battery, or the battery is being used because the alternator has failed, a negative indication can be seen on the ammeter. A zero indication simply means that it is neither charging nor discharging the battery. While an ammeter shows electrical performance of the alternator in relation to the battery, a load meter shows the load that is being placed on the alternator. So if the alternator's load is 40 amps, then the indication will show 40. If the load meter shows 0, then the alternator is either off or has failed. If the alternator fails in any electrical system, Y ahí está, muchachos, lo que es el sistema eléctrico. También muy bueno ese videito. Y, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué les puedo mostrar yo más aquí? Sí, esto era lo otro que les iba a mostrar. Ok, y para terminar, muchachos, tenemos esto. Mire que el POH, anótenlo por ahí si de pronto no les había dado ese dato. El POH es POH, significa Pilot Operation Handbook. El manual de operación del piloto de la aeronave. Entonces nos dice aquí en el capítulo 7 del sistema eléctrico, nos habla de lo mismo. Nos dice que sí, que tiene, que la energía eléctrica es suplida por un alternador de 28 voltios, 60 amperios y una batería de 14 amperios o 17 amperios de hora. Si está instalada, está localizada en la parte izquierda del firmware. La energía es suplida, es más suplida por por los más General Electrical y todos los aviónicos del circuito aviónico a través de la barra primaria y la barra de avionics, la cual son interconectadas por el switch de potencia aviónico. La barra principal es está como conectada al master switch cuando es encendido, y esto no afecta el encendido o la potencia externa, porque en muchas ocasiones se puede prender el avión con una batería externa, como si fuera un carro, lo mismo. Ambas barras están unidas al master y avionics power switch, o al switch de lo que es el aviónico, el power switch, el avionics switch cuando está encendido. Nos dice qué hace el master switch, el avionics switch, el amperímetro. Si hay una sobrecarga, mira, una sobrecarga de voltaje, qué hacen los circuit breaker, cómo se enciende o se utiliza lo que es una batería externa para conectarla a lo del avión, el sistema de luces, luces interiores de la cabina. No, esto es otra cosa. Entonces, mire que hasta en el mismo manual también le dice a uno cómo funciona el sistema eléctrico y le da a uno un diagrama
del sistema eléctrico del avión. Todos los aviones son totalmente diferentes, pero tienen el mismo principio, muchachos. Tienen el mismo principio. Cuando hay una falla del sistema eléctrico, lo que le dicen es, si es bajo voltaje, apague el alternador, vuelva a prenderlo. Si no funciona, apáguelo y apague todo lo que no sea esencial. ¿Por qué? Porque solo va a quedar la batería. ¿Sí o no? Si es un circuit breaker, púchelo. Si vuelve a saltarse, púchelo. Si se vuelve a saltar, déjelo quieto. No hay nada más. Eso es toda la emergencia de un sistema eléctrico. Y tiene ese tipo de lógica. Si no está cargando el alternador fue porque se dañó, pero no pasa nada. Tenemos la batería. Aterrice lo más pronto posible para que no se quede sin comunicaciones. Porque los radios son eléctricos, los GPS son eléctricos, aunque los GPS tienen batería, mantienen cargándose como la computadora. La conectas, pero si la desconectas, la batería tiene un tiempo. ¿Sí o no? Estos instrumentos son eléctricos, los VORs, las radioayudas son eléctricas, los instrumentos de combustible son eléctricos. Hay unos instrumentos de aceite que son eléctricos, hay otros que no, porque hay unos que miden, el de la presión no es eléctrica, el de la temperatura tampoco es eléctrica, pero hay otros instrumentos que sí son eléctricos si están midiendo un dispositivo eléctrico. ¿Sí o no? Entonces, aquí tiene lo que era, antes tenía lo que era una, aquí abajo donde tengo la mano, ahí tenía una tacómetro eléctrico. Ese ya se lo quitaron. Ahora tiene, a ver si de pronto les puedo compartir o lo tengo. Una nueva cabina. No, no la tengo. Ah, sí. Imagínense en mira. Ahorita el Alfa Eco Romeo está así, el avión de la escuela. Si se va al sistema eléctrico, nos quedamos sin ese instrumento del centro, que es eléctrico. Ya es digital. ¿Sí o no? Entonces, mire que quedarnos sin sistema eléctrico, definitivamente el motor no se apaga. Pero quedo sin muchas funciones dentro del equipo, dentro del avión. ¿Listo? Bueno, muchachos, más preguntas. Suéltenlas, suéltenlas. Yo sé que los de Chela están que se responden. Vincent y Marlon, desaparecidos. Muchas ventas. Acá andamos, Capi. Excelente, bien. Liz, ¿alguna pregunta? Capi, tengo una duda. ¿Cuál fue que dijo que es máximo 2 veces pulsar los breakers? 2 veces, mami. El manual. Veámoslo aquí. Master, ground, sobre el circuit breaker. Dice, muchos sistemas eléctricos en un avión están protegidos por un circuito de push de un circuit breaker que dice push para resetearlo, mira. Además de los circuit breaker, también tenemos un switch que dice Avionics Power o Avionics Switch. En el lado izquierdo del control o el panel de control que están protegiendo el sistema de los Avionics. Tiene también una cigarrera, tiene circuit breaker, los fusibles, ¿no? El control, si están instalados, ¿no? Los instrumentos, los cuales no son protegidos por el circuit breaker, la batería del conector están cercanos a la batería, ¿no? Este no lo dice. Aquí se viene. No, no lo dice. En este manual no lo dice. Pero hay unos manuales que lo dicen. No lo puche más de 2 veces. Sí, en este no lo dice. Ajá. Yo vi que arribita cuando usted estaba pasando decía circuit breakers. Sí, aquí lo dice Marlon. Acá, mira. Pero no dice cuántas veces lo puedo puchar. Ah, ya. Ajá. Sí, no dice. Lo voy a buscar en otro manual y lo van y para que lo vean. Sí, no.
Aquí nos dice algo, mira. No encienda el motor con el switch de Avionics encendido, mira. ¿Por qué? Porque lo podemos joder también. Bien. No, en este no lo dice, muchachos. Capi, disculpe, tengo una pregunta. Señor. ¿Cómo se llama la batería externa que se usa a veces para arrancar el avión? Se llama External Power. External Power Unit, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando External Power esa Unit. la podemos usar como que fuera la batería normal, ¿verdad? Igual con el Avionics apagado. Sí. Es más, se los voy a mostrar acá, muchachos. Miren el sistema eléctrico de este avión. Miren la mano de switches que tiene, de circuit breaker. Trae varios colores, amarillo, verde y azul. Y ahí le dice a uno que el amarillo viene de la barra de la tribus, o la que alimenta las 3 barras. El azul es de la principal, también tiene sus instrumentos. Aquí tiene, mire, aquí lo podemos ver. Y este avión tiene generadores. Generador izquierdo, generador derecho. Y aquí tiene para medir el External Power Unit, una barra central, el generador izquierdo y derecho, un bus que se llama triple feed y lo que es la batería. Y este de prop es propeller, no sé, amperer, sí. Es para medir cuánto amperaje, porque el deshielo de la hélice, cuando están volando en temperaturas muy bajas, puede crearse hielo en la hélice. Entonces uno oprime un switchecito y lo que hace es energizar como si fueran unas cintas que trae la hélice, y eso se calienta y bota el hielo. Pero tengo que ir midiendo que esté generando la cantidad de amperaje suficiente, que en este caso es de 19 a 22 amperios, mira. Y estos son sistemas complejos, un poco más complejos. Mismo sistema eléctrico, pero más de estudio. Acá. Mire el sistema eléctrico de este. Miremoslo acá. Lo mismo. Tiene un starter generador en un solo dispositivo. Tiene una línea conectora entre la batería. Aquí está la batería. Aquí está la batería, mírenla. Está la batería. La batería, cuando yo le doy starter, cierra este circuito, viene para acá y se viene para la triple feed. O si voy a encender, cierra este switch y se viene la energía para la barra central, que es la que genera la energía para el encendido. Cuando él enciende, se abre esta barra, esta ya no existe, pero queda funcionando este bus, esta hot battery bus, que es de emergencia. Porque si se va este generador, este bus se va, pero por medio de la trifásica, o de la trifid, pueden alimentar todo el sistema eléctrico. Porque como este está supliendo, si este man se murió, este man suple a la triple feed, y la triple feed están conectados muchos instrumentos. Entonces, por donde querrás, si se va este man también, este generador, queda la batería. Entonces se desconecta esta triple feed, se desconecta la central y queda esta hotbar switch, esta hotbar bus. O sea, una barra de emergencia. ¿Vieron que es la misma vaina? Solo un poco más complejo, ¿sí o qué? Y lo vamos a ver más adelante. Póngale pues cuidado. La misma vaina. Aquí miren. Miren del generador izquierdo. Del generador izquierdo todo lo que está conectado. Del generador derecho todo lo que está conectado. De la barra central, miren lo que está conectado. El switch de reset del generador, el motor del aire acondicionado, el calentamiento eléctrico máximo y normal del sistema de calentamiento de la cabina, las taxis, las de-ice, de la barra central. Si se me va todo, es lo único con que quedo. ¿Sí o no? Pero mire lo que está del generador izquierdo y lo que está del generador derecho. Y aquí es lo que está de la trifid, mira.
de otra barra están los aviónicos, hay cosas del sistema eléctrico, del motor, del entorno, o sea, del aire acondicionado, de los instrumentos de vuelo, del tren de aterrizaje, todo. Y si nos venimos más para acá, mire, de la hot battery que está, y aquí tenemos de los avionics, tanto del bus izquierdo como del bus derecho, como de la de trifleet. Y esto se lo tiene uno que aprender de memoria. Esto sí ya es comenzar a hacer otro avión más complejo. Y aquí están los sistemas, véalos. Y es lo mismo, muchachos, la misma vaina. Aquí está nuestro starter generador. Aquí está la batería. Cuando la batería me da para encendido, entonces yo lo que hago es cerrar este switch aquí, mira. Y ahí inmediatamente esto se cierra y se energiza esta barra. Y esta barra lo que hace es generarme, ¿qué? El starter, mira. Cuando prende el avión, cuando ya prenden los motores, entonces, ¿qué es lo que hace? Este se salta. Este man se salta, ¿sí o no? Y lo que hace es que el generador cierra este switchcito aquí, cierra este aquí y se viene para acá y comienza a trabajar este. Acá se cierra este, se cierra este y viene de aquí para acá, mira. ¿Sí o qué? Pero estos, miren, estos manes hablaban de diodos y los diodos no tienen retorno de energía. O sea que la energía viene hacia acá. ¿Sí o qué? Y alimentan estas tres. ¿Por qué es triple? Porque este man se cierra acá y comienza la batería a alimentarlo. Mire que el diodo viene hacia acá, este viene hacia acá y este viene hacia acá. Por eso es trifit, porque es de los dos generadores y de la batería. Ya vieron que la misma vaina así de sencillo, pero toca es comenzar a ver cómo es que funciona. Si se me va este generador, esta barra lo pierdo, pero la energía no va a venir de aquí para allá, no se va, porque este diodo no permite que la energía fluya hacia sentido contrario. O sea, todo esto se murió, pero como este man está conectando a la trifeed y a la batería, entonces mantiene cargando batería, ¿sí o no? La batería la mantiene cargada y de la triple feed que ya vimos, todo lo que también tiene tanto del derecho como del izquierdo. Entonces sigue alimentando igual a dispositivos. En la aviación todo es redundante, todo es redundante. Si este man se va, también se fue. Entonces se cierra todo esto y quedamos con esta barra de acá y con la barra de acá. Y entra la barra central por si necesito encender el motor. Aunque se vayan los dos motores, yo puedo generar, no puedo generar, pero la batería me puede encender el motor o las turbinas. Y todo eso lo comienzo uno a ver acá. Entonces aquí comienza si la batería está apagada, si la batería está encendida, si tenemos la batería encendida y tenemos un switch que hace que se conecten los generadores, ¿sí o no? Aquí si el generador derecho está encendido, está cerrado, perdón. Aquí si el generador derecho está encendido. Aquí sí estamos haciendo un starter cruzado. Aquí sí ambos están encendidos. Aquí sí los generadores están encendidos con un generador abierto, uno de los generadores abiertos. Y así sucesivamente. Miren, muchachos. Aquí me dice, si los dos generadores se me van, mire lo que les digo. De la trifeed no puede retornar la energía para el otro lado por medio de un diodo. Pero sí puede energizar lo que es el bus de la batería y la central para encender los motores. No hay pierde. Ya vieron cómo la aviación es muy segura, muchachos. Y aquí ya comienzan a mostrarnos si cada uno de los buses se nos van o se dañan. Entonces, los sistemas eléctricos todos son iguales, muchachos. Por eso les digo, aunque el avión sea complejo, el sistema eléctrico utiliza lo mismo. Buses,
diodos, reguladores, amperímetros o voltímetros, cableado. Por eso el que vuela un 320 y anda así creído es un idiota. Porque el mismo sistema funciona de un 172, los otros son un poco más complejos. Pero sigue siendo el mismo sistema eléctrico. ¿O no, Inge? Usted que estudió 5 años eso. Sigue siendo la misma pendejada. ¿Sí o no? Entonces, el sistema eléctrico... Estoy igual que... Señor. Señor. Es todo igual, lo mismo para todo. Funciona igual. Solo que en grandes proporciones. Sí. Ahora, viene mi pregunta, Inge. Usted dice que la ingeniería eléctrica y electrónica, tema muy aparte, abro paréntesis. Para mí la diferencia de la electrónica y la eléctrica es la cantidad de voltaje que se manejan, pero manejan lo mismo, ¿no? Básicamente sí, digamos, si uno habla de electricidad, habla de altos voltajes y alto amperaje. Ajá. Si uno habla de electrónica es bajo voltaje y bajo amperaje. Eso era lo que yo tenía claro. Ajá. Y también lo que yo decía al principio, que si uno habla de electrónica, habla del estudio más que todo de los conductores y cómo interactúan, por ejemplo, los diodos, que es lo que habló Iván o lo que hemos estado viendo. Un diodo es un componente que, digamos, solo son dos materiales que hace que fluyan los electrones en una dirección. Y así todos los componentes electrónicos son diferentes usos de diferentes materiales para un propósito. Pero la electricidad como tal es altos voltajes y se encarga más de las 3 cosas que dijimos, de crear, distribuir y regular la energía. Electrónica no tanto, sino más de los dispositivos pequeños y bajos voltajes. Bueno, ahí estamos. Muchachos, 2 explicaciones totalmente diferentes. Todos tenemos métodos diferentes de transmitir una información, ¿yo no? Pero me pareció exclusiva esta clase, en serio. Y dentro de la próxima clase con Marlon y Vincent sé que va a ser magistral. ¿Listo? Sistema eléctrico. Yo creo que con esto damos por terminado lo que son todos los temas. Lo que vamos a hacer para cumplir con los requisitos que nos pide la escuela, que vamos como hasta el 20 de octubre, qué hueva, es que ustedes mismos comiencen a investigar y como tienen que investigar y darnos a nosotros para hablar por 2 horas, ¿sí o no? Entonces eso los obliga un poquitico a leer más, ¿listo? A investigar. ¿Estamos de acuerdo, Marlon y Vincent? ¿Familia Rodas? Claro, Capi. Listo. Sí, Capi, de acuerdo. Excelente. Nos vemos el Jueves. Jueves. Tenemos trabajito. Ay, Dios. Bueno, prepárense también para el jueves por si aquellos no demoran mucho. David, prepárate el sistema de aceite vos. Ese es lo más facilito. ¿Listo? Entonces tal vez hablemos de esos 2 sistemas el jueves. ¿Estamos? ¿Está bien, Capi? Listo, muchachos. Cualquier duda, por favor, escríbanla en el grupo. Todos los sistemas, cuando uno comienza a entenderlos desde una manera muy básica, se vuelven muy sencillos. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias por su exposición. Genial. Definitivamente todos aprendemos. Entonces lo felicito. ¿Listo? Gracias, Capi. Muy bien. Chao, muchachos. Dios me los bendiga. Que tengan una excelente noche. Liz. Muchas, Capi. Chao, corazón. Fuerza, ¿no? No se Capi. deje dominar por los problemas que le traiga la vida. ¿Oíste? Vale. Chao, chicos. Se cuidan. Un abrazo. Capi.